Este es el análisis de la película La mujer del animal, elaborada por Eduard Arango, Juan José Tovar y Juliet Narváez. Algunos derechos que se ven vulnerados en la película son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad humana. En el derecho a la vida se muestra cómo por la violencia doméstica la vida de la protagonista y la de otros personajes se ve en riesgo. En el derecho a la integridad personal, la protagonista sufre abandonos físicos y emocionales por parte de su esposo, lo que atenta con su integridad emocional y física. Con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la protagonista es víctima de discriminación y violencia de género, lo que viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución. El derecho a la libertad personal. La película muestra cómo la protagonista está atrapada en una situación de abuso y no puede ejercer su libertad personal para tomar decisiones sobre su vida. En el derecho a la dignidad humana, el constante maltrato y la humillación que sufre la protagonista atenta contra su dignidad como ser humano. La dignidad humana. Se muestra claramente la vulneración de la dignidad a través del constante abuso físico, psicológico y emocional que sufre la protagonista Amparo a manos de su esposo, el animal. Este abuso atenta contra la integridad y la dignidad de ella como ser humano. Además, la falta de acceso a la justicia y la impunidad también reflejan una violación de la dignidad, ya que no se le garantiza protección y reparación. Por otra parte, se muestran momentos de resistencia y valentía por parte de la protagonista y otros personajes, tratando de preservar su dignidad. Ella lucha por proteger a sus hijos y por encontrar un camino hacia la libertad. Esto demuestra su capacidad de preservar su dignidad incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Para seguir con la dignidad humana, en la película se puede observar como otros personajes, como los vecinos y amigos de la protagonista, muestran empatía y solidaridad, que contribuye a preservar su dignidad, para que con estos actos también la protagonista pueda recuperar su dignidad y su autoestima, ya que la ha perdido por ser víctima del abuso del animal. La dignidad humana es intrínseca y no se puede violar ni sacrificar en ninguna circunstancia. Esto resalta la importancia de tratar a todas las personas con respeto y empatía, independientemente de su situación. En nuestro país, la ley emite unas sentencias con el fin de proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales. Unos ejemplos de esta sentencia son la sentencia T-009 del 2018, la sentencia T-325 de 2006, la sentencia T-266 de 2014. Ahora, ¿qué son los derechos fundamentales? Se entiende por derechos fundamentales los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado debe garantizar, respetar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de nuestro país y los que se recogen en los pactos, convenios y tratados institucionalmente suscritos y ratificados por el país. Son derechos fundamentales todos aquellos derechos objetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados de estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obra. Muy buenas tardes, quien les habla Eduard Arango. Dando continuidad a lo expuesto por Juan José, vamos a ver la clasificación de los derechos fundamentales, los cuales desde la perspectiva actual se han dividido estos derechos fundamentales en derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. A continuación vamos a ver una pequeña reflexión referente a lo expuesto o lo visto en la película La mujer del animal. La película utiliza una narrativa cruda y realista para contar su historia. Uno de los temas más destacados de la película es la violencia de género y la opresión que sufren las mujeres en este entorno. Representa a muchas mujeres que se ven atrapadas en relaciones abusivas y controladoras. El personaje del animal personifica la brutalidad y la misoginia desenfrenada. Desde una perspectiva académica, la película plantea
preguntas importantes sobre cómo las estructuras de poder y la cultura patriarcal perpetúan la opresión de las mujeres. Esto en cuanto a la reflexión completa de la película. Ya les queremos dar una pequeña descripción o una conclusión de la película, la cual en su trayecto nos trae grandes sentimientos, unos sentimientos de indignación, desesperación, impotencia y desprecio, los cuales son algunas de las sensaciones que quedan cuando terminamos de observar la mujer del animal. El animal, el cual es un hombre que encarna el mal en todo su ser, que secuestra, viola, tortura y prácticamente esclaviza a la que él mismo llama su mujer. Es una historia difícil de asimilar por su alto contenido de violencia y maltrato hacia la mujer. Estos prácticamente no cesan en toda la película y se hacen mucho más intolerables cuando se toma conciencia de que todo lo que aparece en la pantalla sucedió en la vida real y ocurrió de manera incluso mucho más siniestra. La película va más allá de contar una historia. Se percibe también como una denuncia, como una terapia de choque contra el maltrato femenino, contra la indiferencia frente a ese drama y contra la aceptación social de este maltrato. La mujer del animal nos encierra en una cámara séptica, en donde son pocos los minutos en los cuales se puede escapar de la violencia física, verbal y psicológica. Son pocos los momentos cuando algún personaje tiene actitudes solidarias hacia Amparo, pues la indiferencia y el silencio de los demás reinan durante toda la película. Y por supuesto, no hay ni un solo momento que nos lleve a pensar que Amparo se merece algo de lo que sucede, porque en este caso, como en la gran mayoría de casos de la vida real, ella es completamente inocente. Varios minutos después de que ha terminado la película, vuelve la tranquilidad. Se puede entender que acabamos de ver una radiografía de algo que, aunque escénicamente en los años 70 se vivía, sigue ocurriendo de diferentes formas y con distinta intensidad a nuestro alrededor. A veces de manera directa, a veces indirecta, hacemos nosotros mismos parte de eso. Nos convertimos en esas figuras silenciosas e indiferentes que caminan cerca de la víctima y que se limitan solo a observar. Esas figuras que se contagian del miedo de la víctima o de la crueldad de los cómplices del animal. La película acaba por convertirse en un reflejo de nuestra sociedad, que en el paso de los años ha aprendido a convivir no solo con la corrupción y la violencia política, sino con la violencia intrafamiliar y principalmente con aquella que tiene la mujer como víctima. Lo común en esas situaciones es que las personas involucradas guarden silencio, que procuren que nadie se entere y por supuesto que jamás se haga justicia al respecto. De este modo, estos casos se convierten en situaciones que se extienden por años y a veces por décadas. Según Medicina Legal, de 20 casos de violencia contra la mujer denunciados, cerca de 18 ocurren dentro del hogar y la víctima suele ser cercana al victimario, que puede ser el papá, el esposo, el tío, el abuelo, el primo, el vecino, etc. Considerando estas cifras, es absurdo que predomine el silencio y la indiferencia. Es absurdo que muchos de estos casos superen el paso de los años y se conviertan como pasó con la mujer del animal, en situaciones a las que las personas se terminan acostumbrando y que después se convierten en anécdotas, en hechos del pasado frente a los cuales nunca se pudo hacer nada. Tal vez esta situación para esto no es buscar culpables en Maluma y sus 4 babies, en las narconovelas, en la pornografía o en todo el resto del reggaetón y la música del despecho. Aunque todas estas expresiones tienen algo que ver con la cuestión, el verdadero problema está en que la sociedad, que ha aprendido a aceptar estos casos, a verlos como algo común y a dejar su solución en manos del pasado, del tiempo o de las decisiones personales de las partes, en las que creen que por nada del mundo debe involucrarse la justicia o algún ente de seguridad.
Dando esta conclusión, nos despedimos y dando muchas gracias por su atención. Feliz tarde.